incluso los rasguños y las mordidas que ya me había visto antes. Ella pensaba que me los había hecho en alguna pelea con mi hermana, pero algo en esa madrugada la hizo recapacitar y llevarme al panteón al día siguiente y buscar la tumba. Buenas noches, Daniel. Voy a contar una historia de mi primer contacto con lo paranormal. En ese tiempo yo aún no era una persona consciente, por eso no viví la experiencia con el mismo miedo que lo vivió mi familia. Yo tenía alrededor de 4 o 5 años, cuando mi abuela me regaló una muñeca enorme de algodón, casi tan grande como yo. Por el peso y el tamaño, se había vuelto común verme arrastrando la muñeca por toda la casa. Pasaba mucho tiempo jugando con ella, día y noche. De más está decir que dormía con ella todos los días. Una noche desperté con la muñeca a mi lado y con un dolor punzante en mi brazo derecho. Me levanté las mangas para ver y tenía una mordida. No pensé en nada, solo en que mi hermana me lo había hecho, así que me levanté y fui a acusarla con mi mamá, pero ella estaba dormida, siempre ha tenido el sueño muy pesado y no podía despertarla. Como no tuve respuesta, fui directamente a la cama de mi hermana y le reclamé. Obviamente ella lo negó todo y me fui a dormir muy molesta. Por la mañana la acusé con mi mamá y, como se imaginarán, se hizo un escándalo. Castigaron a mi hermana y yo me quedé en paz, pero la misma situación se repitió varias veces y mi mamá empezó a dudar de mí. Dejaron de hacerme caso y me echaban la culpa de que yo misma me lo había hecho. Esos moretones y aruñones eran causa mía, según ellos. No sabía qué pensar, hasta que una noche por la madrugada desperté y empecé a sentir un ardor, como una mordedura en mi brazo. Me asusté y aventé con fuerza lo que me estaba haciendo daño. Y para mi sorpresa, era la muñeca, la misma muñeca con la que pasaba todos los días. Yo no podía creerlo, pero estaba convencida de que ella me lo había hecho. La dejé en el piso y me dediqué a observarla hasta que amaneció, hasta que pude levantarme e ir a decirle a mi mamá que ya no quería dormir con esa muñeca, porque ella era la que me mordía por las noches. Obvio no me hizo caso. Yo sentía que después de tantas veces que culpé a mi hermana, dejaron de creer en mí y solo dejaron de prestarme atención. Yo peleaba tanto con mi hermana que pensaban también que lo hacía por venganza. Tuve que guardar la muñeca cada noche y sacarla durante el día, cuando yo pensaba que ella no me podía hacer nada. Yo no tenía conciencia de lo paranormal aún, y con el tiempo empecé a tener conversaciones con ella. Hablaba tanto con esa muñeca que pensaban que tenía una gran imaginación y deliraba. Empecé a dormir con ella de nuevo, hasta que una madrugada desperté gritando. Mi mamá fue corriendo al cuarto y me levantó de la cama. Ya más tranquila le dije que la muñeca me había dicho algo horrible, que ella era una niña llamada Laura y que ya había fallecido, que estaba en el panteón viejo del pueblo, que quería que fuera, porque se sentía muy sola y triste, y que me quería llevar con ella para ya no sentirse tan sola. Le dije a mi mamá incluso dónde estaba la tumba y cómo era. Mi mamá solo me miró y alcanzó a ver que en mis brazos aún tenía moretones, incluso los rasguños y las mordidas que ya me había visto antes. Ella pensaba que me los había hecho en alguna pelea con mi hermana, pero algo en esa madrugada la hizo recapacitar y llevarme al panteón al día siguiente y buscar la tumba. Mi mamá recordó cada dato y seña que le di y me llevó a preguntar con los cuidadores del panteón. Efectivamente, en el lugar que le describí, estaba una vieja tumba abandonada de una niña que había fallecido a los 7 años, que se llamaba Laura. La tumba estaba muy desgastada, las paredes laterales estaban desmoronadas y de ellas se asomaban lo que parecían ser pequeños huesos. Era una tumba muy mal hecha. Mi mamá incluso lloró cuando la vio. Ella se acercó a la tumba y dejó la muñeca en un ladrillo y preguntó a los cuidadores si ellos podían arreglarla a cambio de un dinero. Jamás volvimos a visitarla y después de varios años nos mudamos del pueblo. No sé qué habrá pasado con esa tumba y la muñeca, pero espero de corazón que aquella niña haya encontrado paz. Hola Daniel, soy Isabel. Tengo tiempo trabajando como encargada en un hotel boutique en la ciudad de Oaxaca y la verdad, no sé por dónde empezar a contar las cosas que pasan aquí. Verán, soy encargada del turno de la noche. Me quedé en este turno porque a pesar de haber pedido mi cambio al turno de día, jamás fue posible.
Siempre andamos cortos de personal en este turno, no porque el lugar sea malo, sino porque nadie quiere trabajar en él. Los que vivimos en este lindo estado somos muy fiesteros, y aquí en Oaxaca hay muchas fiestas y bailes. Esa es una razón por la que nadie quiere el turno nocturno. Y la otra razón son las cosas espeluznantes que pasan aquí de noche. Los que llegan a quedarse terminan acostumbrándose cuando no les queda de otra, como yo. Los que no aguantan se van. Siempre es así en este lugar. En este hotel, las cámaras de seguridad han captado muchas cosas extrañas, pero la principal es una masa semitransparente, de ropas negras y cara pálida, que se asoma por los pasillos, los andadores, y se esconde en las esquinas y entre los pilares, asomándose en repetidas ocasiones como si buscara algo, y no es poca gente la que lo ha visto. En este lugar nadie quiere trabajar de noche, pues le temen a eso. Eso les apaga las luces a las camaristas, les mueve los carritos donde transportan los artículos de limpieza, o les cierra las puertas. Ha habido ocasiones en las que se ha tenido habitaciones listas para entregar, y cuando llevamos a los huéspedes, las cosas no están igual, y todas las luces están apagadas, cuando claramente deberían estar encendidas. Hay también habitaciones que están ocupadas, pero solas por el momento. Parecen alojar a alguien, y las luces se encienden de repente cuando pasamos por los pasillos. Y cuando entramos, las televisiones están encendidas a todo volumen. Las secadoras de cabello empiezan a funcionar completamente solas. También es común encontrar varias habitaciones con las regaderas de las duchas abiertas. Tengo una historia personal, y creo que eso que vi es lo que habita en este hotel. Fui de las primeras que entró a trabajar a este lugar, y para mi mala suerte, durante el cierre de la inauguración del hotel, me quedé sola durante la madrugada, y debía ir a la lavandería para ver si habían dejado ropa pendiente para entregar a los huéspedes durante la mañana. Recogí la ropa y subí a la segunda planta para prepararla y poder entregarla después, y al llegar al último escalón, sentí que alguien venía detrás de mí. No soy una persona asustadiza, estoy acostumbrada a sentir este tipo de cosas, y prestarles atención no es una manera de lidiar con ellas, pero esa vez sentí que debía voltear, y volteé. Volteé hacia la derecha y miré hacia abajo. Ahí lo vi por primera vez, parado justo enfrente de las escaleras de la planta baja, al lado de una gran maceta decorativa. Era una sombra en forma de hombre. Pensé que no estaba mirando bien, y parpadeé varias veces apretando mis ojos para poder ver mejor, pero ya había desaparecido. Me guardé esa experiencia para mí, porque ya había platicado algunas cosas con otras personas y se me había tachado de loca. A los meses me cambié a recepción, y una noche estando sola en el lobby, bajo una huésped, no era raro que bajaran a preguntar algo y luego se fueran, así que la miré con una sonrisa y la esperé a que llegara a recepción. Era una señora mayor que venía de Grecia. Yo la había recibido cuando llegó a hospedarse. Ella llegó al mostrador y sin darle muchas vueltas al asunto me preguntó: ¿dónde lo viste? No supe qué responder. Solo le pregunté: ¿a quién? Al hombre de negro, al de sombrero, al hombre alto sin rostro. Dice que tú lo puedes ver, no le gusta que se asusten con él. Yo estaba impactada. Sentía escalofríos, pero sin decir ni una palabra la llevé a donde lo había visto. Sí, aquí fue. Me dice que cuando lo viste no creías, pero prendiste las luces de todos los lugares a donde fuiste, pensando que con eso no te pasaría nada. Ella no tenía manera de saber eso. Conmigo no había nadie que pudiera haberle dicho. Además, yo no se lo había contado a nadie. Fue a partir de este momento en que me quedó totalmente claro que lo que había visto no era resultado de mi cansancio o de una alucinación. La señora solo se me quedó mirando. Es cierto, le respondí. ¿Usted lo conoce? No me respondió, pero me dijo que ya no debía preocuparme, y se fue. No la volví a ver. Su respuesta no me quedó clara. Yo no debía preocuparme personalmente, o nadie debía preocuparse. Desconozco la razón por la que ella me preguntó por aquel señor de sombrero. Solo sé que aquí sigue. Y a pesar de que yo no lo haya vuelto a ver, sí me entero de todo lo que pasa con las personas que lo ven en este lugar, desde huéspedes hasta empleados. Trataré de preguntarles a mis compañeros a ver si tienen una historia para contarte.
Te haré saber lo que me hayan contado. Muchas gracias por contar mi historia. Íbamos a tener la llegada de un huésped pasando la medianoche, alrededor de las 2:30. En el hotel estábamos yo y el guardia de seguridad. Solo son 20 habitaciones y normalmente durante la noche estamos nosotros dos, pues no se necesita más personal. El hotel casi siempre está lleno y la gente solo habla para poder salir y entrar. El huésped que esperábamos estaba tardando. Ya eran casi la 1 de la madrugada y todavía no llegaba. El guardia de seguridad se había quedado conmigo para recibirlo y se estaba muriendo de hambre. Se acercó conmigo y me dijo: «Mira, si no llegan a la 1 ya no van a llegar. Mejor hazme un favor. Y si a esa hora aún no llegan, dame chance de salir a comprar unos tacos que ya no aguanto el hambre». Le dije que estaba bien, y como el huésped jamás llegó, le dije que fuera de una vez. Solo le pedí que se llevara el iPad para que pudiera abrir la puerta cuando llegara, porque yo necesitaba ir al baño. Y de paso pasaría a la habitación que ya no se usó para apagar las luces y el aire acondicionado. El guardia se fue por sus tacos y yo decidí primero pasar a la habitación. Cuando llegué a apagar las luces y el aire acondicionado, y me lleva las toallas y los artículos que ya no se iban a usar. Pero me faltaron las lámparas de lectura a los costados de la cama. Apagué la primera y al apagar la última lámpara, la luz del pasillo que apenas iluminaba la habitación se apagó y la puerta se cerró de golpe. Me quedé sacada de onda un momento y pensé que mi compañero ya había llegado, o tal vez había pasado primero a dar su ronda antes de salir y él había apagado las luces del pasillo antes de irse. Pero la habitación se puso helada rápidamente y empecé a sentir mucho miedo. Este lugar tiene su fama de fantasmas y varios ya habíamos visto por lo menos una vez alguno, más a un hombre sombra de sombrero redondo por todo el hotel. Pensaba en esto mientras permanecía parada en la oscuridad. Corrí hacia la puerta y cuando la iba a abrir, vi que alguien se paró detrás de ella. Por fuera se notaba clarito a través del cristal biselado de la ventana que una persona se había puesto detrás de la puerta. Me quedé mirando la forma difuminada que se proyectaba en el cristal. Esa silueta no era de mi compañero, no tenía la forma de su cuerpo, no me parecía familiar y me empecé a desesperar. Me empecé a sentir sola y en peligro, estaba muy nerviosa. Y la razón es que esa silueta se parecía mucho a aquella sombra de sombrero que ya había visto antes en las escaleras del hotel. Revisé las bolsas de mi pantalón buscando el celular, pero recordé que lo había dejado en recepción. Planeaba mandar un mensaje a mi compañero para que viniera a ver quién estaba parado afuera de la habitación. Solo me quedó esperar a que aquello se fuera, pero no fue así. Durante el tiempo que estuvo parado allá afuera, escuchaba su respiración. Había tanto silencio que era ensordecedor, y eso me permitía escuchar su respiración pesada. Sé que parecerá imposible, pero yo lo escuchaba dentro de la habitación, como si estuviera al lado mío. Lo único que pude pensar es en rezar, pero no recordé ni una oración. A pesar de saberme varias de memoria, no pude recordar ni una completa. Solo me quedé en silencio, orando como podía y esperando. Sentía que mi cuerpo temblaba, que los vellos de mi piel estaban erizados como nunca en mi vida, y en medio de la oscuridad de la habitación, la respiración de aquello solo se intensificaba. Me quedé en silencio al lado de la puerta, tratando de controlar mi respiración, que ya estaba muy agitada, y cerré los ojos tapándome los oídos, hasta que dejé de escuchar esa horrible y pesada respiración. Me asomé para ver a través del cristal de la puerta, pero detrás ya no había nada, y la luz ya estaba encendida. Salí corriendo por todo el pasillo, bajé las escaleras y me quedé en la banqueta del hotel. Ahí esperé a mi compañero, que llegó casi al momento. «Dora, ¿tú qué haces acá afuera?». Le expliqué lo que me acababa de pasar. Me miró y sugirió ir a las cámaras de seguridad, pero no salió nada. Por más que revisamos, no encontramos ni siquiera a una persona despierta merodeando por el hotel. No sé si él me habrá creído, pero por la expresión de su rostro, estoy segura de que a él también le han pasado cosas en este maldito lugar. Gracias por contar mi historia. ¿A quién no le gusta ir a chacharear al tianguis? Yo soy de Tijuana, me dicen Mili,
y tengo un tiempo viviendo en Hermosillo. Fue aquí donde conocí el famoso Tianguis de los Olivos. Casi sin falta me presento todos los domingos con mi mochila, lista para encontrar las gangas. Fue en una de esas ocasiones cuando presencié algo que nunca voy a olvidar. Había comprado algunas prendas para mí y para mi mamá en uno de los típicos puestos de ofertas. Ya estaba por salir de ahí cuando pasó corriendo enfrente mío un niño de aproximadamente 12 años. Me pasó tan cerca que sentí que de haber dado un paso para atrás me hubiera tirado al piso. No pude evitar voltearlo a ver y gritarle que tuviera cuidado. Entonces vi que se paró a un lado de una señora a unos cuantos metros delante mío, la señora que al parecer era su mamá. Yo no tenía intenciones de acosarlo ni nada, solo seguí caminando, mirando en cada puesto qué más podía comprar. Pero noté algo raro en el chico. Por cada puesto que yo avanzaba no podía evitar mirarlo más nervioso. Su mamá platicaba con un señor, cuando el chico empezó a sentirse un poquito nervioso y a esconderse detrás de ella. La verdad pensé que se trataba de esos niños chipilones que luego se ponen a hacer un berrinche casi por cualquier cosa y que ya estaba aburrido. Pero me equivoqué. A un lado de mí, escuché las voces de varias personas, como susurrándose entre sí. Aguas, aguas, ey, déjala pasar. Hazte para acá. No eran todas las personas, solo unas cuantas que murmuraban, pero me bastó para saber que algo no andaba bien. Giré la mirada hacia donde hablaba la gente y vi a una señora con no más de 50 años, muy delgada, muy pálida, con lentes oscuros y un vestido largo negro de tirantes sin mangas, con estampado de flores rojas, caminar como si nada entre la gente. Esta señora me pasó por un lado y no sé si fueron los nervios, pero sentí un ligero escalofrío en mi cuello cuando ella estuvo apenas un segundo en mi espalda. Varias gentes se le quedaban mirando. Yo no entendía por qué. Me parecía de lo más normal. La señora siguió caminando y al llegar con el chico, él empezó a sollozar y casi al instante cayó desmayado. El señor con el que hablaba su mamá rápido agarró al niño y con un atomizador le roció la cara y el chico despertó. ¿Estás bien? Le preguntó el señor. La señora. Cuando el chico dijo eso, algunas personas voltearon para ver si la señora aún estaba cerca. Pero ya no se veía por ningún lado. Se perdió entre la gente y nadie la volvió a ver. Por lo menos yo ya no volví a topármela. Lo extraño es que al despertar aquel chico, dijo que estaba viendo un juguete para comprar en alguno de los puestos. Cuando vio que su mamá ya estaba lejos, quiso correr para alcanzarla y chocó con una señora delgada de lentes negros y vestido. Sí, era la señora de hace un momento. Esta señora lo miró con una cara horrible, una mueca de desprecio y enojo, y con una mirada que lo hizo tener ganas de llorar, pero que tenía una particularidad más aterradora que su propia cara. Ella no tenía ojos. El chico, al ver esto, salió corriendo con su mamá y fue ahí donde yo casi choco con él también. Por eso lo veía tan nervioso. Estaba tratando de decirle a su madre sobre aquella señora ciega, sin ojos, que se acercaba poco a poco, que caminaba como si nada, sin ayuda ni bastón ni compañía, con una mueca de desprecio en su cara. Después de eso, suelo recordar a aquel chico cada vez que me cruzo en el camino con alguna mujer con lentes oscuros.